Feliz sábado, queridos hermanos. Tengan todos ustedes. Vamos a tener el repaso de la lección, pero vamos a escuchar el himno, como siempre les digo, que voy a poner todos los sábados, primero Dios, todas las mañanas, el himno número 47. Vamos a escucharlo, vamos a orar y luego comenzamos con la lección, con el repaso. Amén. Vamos a tener la oración. Señor, te damos gracias una vez más por este hermoso sábado que nos estás regalando, por estas primeras horas de este día santo. Y te pedimos, Señor, que hoy que vamos a tener el repaso de la lección, puedas ayudarnos, puedas instruirnos y que puedas hablarnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la lección es Educación y Redención, ¿verdad? La lección pasada vimos la educación o la adoración en la educación. Y hoy vamos a ver la educación y redención. Vemos que estas lecciones están hablando acerca de la educación. ¿Por qué es tan importante la educación? Pues dependiendo de la educación que se nos dé o la educación que recibimos es cómo hacemos, como en la lección pasada, cómo adoramos. Y en esta parte, depende de la educación que se nos dé, significa cómo nosotros estamos siendo preparados o cómo nos estamos preparando para lo que hizo nuestro Señor, que nos da nuestra redención, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Dice el versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Dice que la Biblia cuenta una larga historia, dice, acerca de Dios y del hombre, ¿verdad? Una historia que dice que quedó mal, o sea, una historia de amor, dice que terminó mal, al menos por este tiempo, ¿verdad? Porque recordamos que nuestro Señor para eso vino al mundo, para morir por nuestros pecados y poder nuevamente volver a unirnos con el Señor, ¿verdad? Con Dios, para que nosotros podamos tener acceso nuevamente, dice, al trono celestial. Entonces dice que la historia bíblica, dice, no difiere mucho de nuestras propias historias humanas que conocemos también, con una excepción: la historia de Dios y su pueblo tiene garantizado un final feliz, logra su objetivo. La gracia divina hacia su pueblo aseguran este resultado. Dice que muchas de nuestras historias tienen algo de comunión o algo en común con la historia de la Biblia, pero la diferencia, dice, que es de que el pueblo de Dios con Dios terminan con un final feliz, ¿verdad? O sea que vamos a triunfar todos aquellos que quieran o hagan la voluntad de Dios y busquen esa comunión, ¿verdad? Con Él.
La imagen de Dios o a imagen de Dios. Siempre conocemos o siempre hemos estudiado cómo Dios hizo al hombre, ¿verdad? Dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿verdad? ¿Por qué a nuestra imagen o por qué a la semejanza? Siempre nos hemos preguntado o hay personas que se preguntan que si nosotros tenemos la misma forma que Dios tiene, ¿verdad? Que si por eso la Biblia dice a imagen y semejanza. Yo soy de las personas que cree y yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero soy de las personas que cree que no, o sea, Dios no tiene nuestra forma, sino que lo que habla imagen y semejanza es de nuestras acciones, de nuestra forma, como dice, de educación, ¿verdad? Porque dice que si la ley es el carácter de Dios, y si nosotros guardamos la ley, se reivindica en nosotros el carácter y la imagen de Dios, entonces quiere decir que no es la forma física, sino es la manera de adorar o la manera de pensar o la manera de actuar. Recuerden cuando Jesús le dijo a Tomás, cuando le dijo muéstranos al Padre, cuando Jesús le contesta y le dice que tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Significaba que Jesús le estaba diciendo que así como era, con pelo largo, con barba y todas esas cosas, así es Dios. Bueno, en el punto de vista, como les repito, que yo me doy, yo trato de entender, o en mi poca experiencia, por así decirlo, puedo entenderlo, es de que Jesús no le estaba diciendo en lo físico, sino en lo espiritual, o en la forma de amar, por así decirlo. Porque si usted ve, dice Dios es amor, ¿verdad? Dice que, y los que lo siguen o lo sirven, deben también, dice, de tener amor o deben de amarlo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús le dice a Tomás eso, que lo mirara, que mirara al Padre a través de él, le estaba diciendo que Dios es amor, Dios es bondad, es misericordioso. O sea, Dios, lo que Jesús hizo en la tierra, estaba reflejando el carácter de Dios, o sea, el amor de Dios, los pensamientos de Dios, las acciones de Dios. O sea, lo que estaba reflejando era eso, no el físico. O sea, que no nos, bueno, al que le importe saber si es lo físico, pues está bien, ¿verdad? Pero en mi opinión, a mí no me importa si Dios tiene el físico que yo tengo o no. A mí me importa reflejar la imagen de Dios en mí a través de mis acciones. O sea, hacer cosas en las cuales yo pueda sentirme bien porque estoy glorificando a Dios con mis acciones, con mis pensamientos y estoy reivindicando la imagen de Dios en mí, ¿verdad? Dice que por eso Elena de White escribió, dice que el objetivo de la educación es restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. O sea, el pecado quitó esa imagen, o sea, el pecado nos apartó de guardar la ley de Dios, ¿verdad? Porque se quebrantó. Pero si nosotros volvemos a guardarla, por así decirlo, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y con sus méritos del Señor, dice, nosotros podemos nuevamente a tener esa imagen, ¿verdad? De Dios que se perdió en nosotros, porque fuimos creados, dice, a su imagen y semejanza. ¿Y cómo quebrantamos nosotros eso? Es como el hijo con un padre, o sea, fácil de entenderlo, poniendo ejemplo como un hijo con un padre. El hijo, o si el padre, por así decirlo, tiene dos hijos, que esta también la puse a parábola a Jesús, pero yo me voy a lo más, tratar de un poquito lo más fácil para mí también. Eh, si el padre, perdón, tiene dos hijos, el uno hace la voluntad del padre y el otro no. Es claro que el que hace la voluntad del padre es la misma imagen de su padre, porque el padre así es. Pero el que no hace la voluntad de su padre, ese, por así decirlo, no tiene la imagen del padre, sino que él se independizó del padre y no le importa reflejar la imagen, ni mucho menos semejarse o parecerse al padre. Entonces,
en términos humanos o hablando más fácilmente, como les digo, tanto para mí y para los que puedan entender ese ejemplo, nosotros al independizarnos de Dios no reflejamos el carácter ni la imagen ni la semejanza de nuestro Padre, ¿verdad? Decimos que es nuestro Padre, pero no andamos según sus preceptos, sus principios, su norma de vida, ¿verdad? Y entonces no podemos, las personas en nosotros no miran al Padre o no miran a nuestro Señor Jesús, nos miran a nosotros porque no reflejamos nada de Él. Pero si nos sometemos a Dios, obedecemos sus mandamientos, obedecemos sus principios, sus normas, sus preceptos, y le pedimos a nuestro Señor Jesús que nos ayude a vencer, que nos ayude a hacerlo para poder tener su imagen y su carácter, entonces es como nosotros volvemos a tener la imagen y somos semejantes, como dice, a nuestro Padre Celestial. Dice, por ende, la imagen de Dios es más una imagen mental. ¿Sí se dan cuenta? Estamos como en el mismo con esta persona que escribió la lección. O sea, la imagen de Dios, yo no me enfoco en el físico, sino en un estado mental, en un estado activo de acciones, en las cuales en cada acción yo pueda darle a conocer al mundo que soy hijo de Dios, ¿verdad? Porque solamente de esa manera podemos saber de quiénes somos hijos. Es como, por así decirlo, en los ranchos, en el pueblo, por ejemplo, de donde yo soy, que todos se conocen, todos se conocen. Y cuando tú conoces a una persona, o tal vez, por ejemplo, nosotros que estamos acá por muchos años y volvemos tal vez después de tantos años, y ya muchos no nos conocen, por así decirlo, en nuestro físico, pero cuando vuelven a ver nuestro carácter o nuestra manera de ser, muchos dicen, se parece a que fuera hijo de fulano, porque así era cuando estaba aquí en el pueblo. O viceversa, cuando regresa y son unas personas malas, y aunque le digan, por así decirlo, es el hijo de fulano, pero el papá es buena gente, muchos dicen, no, no, no te creo, porque yo conozco a fulano y el Señor es bien buena gente. No creo que este sea su hijo porque no se parece a él en nada. Entonces, eso es los dos ejemplos que podemos tomar en cuenta para ver que nosotros, ¿qué imagen estamos reflejando? ¿La imagen de nosotros o la imagen que teníamos de Dios y que podemos tener en el nombre de Cristo Jesús hoy en día? Entonces, reflejemos la imagen de Dios y no la de nosotros. Por eso cuando hacemos invitaciones a ir a nuestros grupos pequeños o nuestras iglesias o algún lugar donde nos reunimos, muchas de las veces decimos, ¿por qué los invito y no quieren ir? La pregunta sería, ¿reflejamos la imagen de Dios correctamente o nos ven a nosotros? ¿Ven a Dios en nosotros o solamente nos ven a nosotros parados ahí sin Dios, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Dice que es Jesús como nuestro maestro. Nosotros conocemos que cuando Jesús estuvo aquí y enseñó a sus discípulos, sus discípulos le decían maestro o le decían rabí. Ellos lo reconocían. Jesús no tenía títulos terrenales. Jesús no estudió en las escuelas de los rabinos. Jesús no fue a las universidades. Jesús no recibió ninguna instrucción o enseñanza de personas de alguna escuela rabínica, de algunos maestros. Jesús aprendió toda su sabiduría a través de sus padres o de su madre, pero venía del cielo. La sabiduría venía del cielo. Por eso dice el versículo que crecía en sabiduría, dice, y en conocimiento para con Dios, dice, delante de los hombres. O sea, Jesús recibió, como dice el apóstol Pablo, recuerdo el apóstol Pablo cuando dijo, a mí nadie me eligió de discípulo, él dijo, a mí nadie me nombró, por mí nadie formó un concilio. Dice él, a mí no me digan que a mí me eligieron,
A mí, dice, tuve el privilegio que me eligió, Dios mismo me habló y me destinó para discípulo, o sea, Dios mismo. Entonces Jesús, de la misma manera, en una forma más, podemos decir, extensa, el mismo Dios, nuestro mismo Dios, lo instruyó a través de sus padres a nuestro Señor Jesús. Él no necesitó ir a escuelas rabínicas porque tenía la sabiduría que viene de lo alto, y esa es mejor que cualquiera. Nosotros hoy en día, muchas de las veces, quieren tener un título para decir que tienen sabiduría. No necesitas tener un título. Yo les he dicho, estudiar es bueno. Si estudian para tener un título, qué bueno, pero que ese título no los aleje de Dios, o no se crean que ya no necesitan de Dios. El tener un título no lo hace más. El postrarse, siempre lo he dicho, el humillarse delante de Dios, el arrodillarse delante de Él y pedir que fluya su sabiduría sobre mí o sobre nosotros, como decimos, eso es lo que nos hace sabios. Y hacer la voluntad de Dios es lo que nos da la sabiduría, ¿verdad? Por eso dice que el fin de todo el discurso, dice en Eclesiastés, es esto: temed a Dios y dadle gloria, o sea, y guarda sus mandamientos. Dice, porque ese es el todo de la sabiduría, o sea, el todo del hombre. Nosotros, ¿cómo podemos demostrar que somos sabios? Haciendo la voluntad de Dios, siguiendo sus principios, sus preceptos. O sea, hacer eso demuestra que tenemos sabiduría. Pero si hacemos lo contrario, demuestra que somos unas personas ignorantes delante de Dios. Dice entonces Moisés y los profetas, ¿verdad? Moisés y los profetas. Aparte, antes de que pasara Moisés y los profetas, en Isaías 11, 1 al 9, 11, 1 al 9, nosotros vemos a Jesús como el perfecto maestro. Tenía todos los 7, como dicen, los 7 espíritus de Dios, sabiduría y el espíritu de Dios. Mire, vamos a leerlo y vamos a ver cuáles eran los 7 espíritus que tenía Jesús en él. Dice, primeramente, tenía el espíritu de Dios, 1. El espíritu de sabiduría, 2. El espíritu de inteligencia, 3. El espíritu de consejo, 4. El de poder, 5. El espíritu de conocimiento, 6. Y el espíritu de reverencia al Señor. Dice 7. Se deleitaba en reverenciar al Señor. No juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oigan sus oídos. Tenía el completo de Dios, por eso era nuestro maestro y es nuestro maestro perfecto, ¿verdad? Dice Moisés y los profetas. Dice, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de las escrituras en la educación cristiana? Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Y ese me parece que es el que le dice, y que desde niño conoces, ¿verdad?, las escrituras. Pero vamos a leerlo para que no. Segunda de Timoteo, dice 3, 14 al 17. Dice, en cambio, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste, y que desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante de la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Entonces, dice Moisés y los profetas, ¿qué nos enseñan estos versículos sobre el papel de las escrituras en la educación del cristiano? Que si nosotros seguimos los consejos que están en la Biblia, si nosotros buscamos a Dios diariamente y caminamos con Él todos los días de nuestra vida que Él nos regale, nosotros viviremos esa experiencia personal con Dios. Estaremos unidos a través de la palabra,
a través de la oración y a través de las acciones que nosotros hagamos. ¿Cómo reflejaremos la imagen y el carácter de Dios? A través de nuestra manera de actuar, de expresarnos y de hablarle a los demás, ¿verdad? Como decimos, nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, Él siempre hablaba, como dicen, con ejemplos, con ejemplo y con preceptos. O sea, los invitaba a hacerlo, pero Él lo hacía primero. O sea, nosotros también de la misma manera tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. El ejemplo de invitar a hacerlo, pero el ejemplo también de hacerlo nosotros mismos. Porque una cosa es decirles, pueden hacer esto o hagan esto, pero nosotros no lo hacemos, entonces somos un mal ejemplo para los demás. Dice que los libros en la historia, dice los evangelios, abundan en materiales destinados a fines educativos, especialmente en las parábolas de Jesús. En los evangelios encontramos nosotros muchas de las parábolas de Jesús. O sea, nuestro Señor Jesús enseñaba en parábolas para que se entendiera más, se pudiera, muchos las entendían, muchos no, para que pudiéramos nosotros entender el mensaje. Es como los ejemplos que nosotros ponemos, ¿verdad? Como lo que les dije de los hijos y esas cosas que vienen en la parábola, pero yo lo agarré más fácil para poderlo entender entre nosotros, ¿verdad? La parte después dice los sabios, los sabios. En la parte de los sabios encontramos a Salomón, ¿verdad? Dice, pero que había varios sabios también en el tiempo de Salomón. Por eso él los compara a Salomón, dice, y le dio más sabiduría que fulano, que mengano, que sutano, que todos estos, dice, de los hijos de tal. O sea, que había sabios en el tiempo de Salomón, había bastantes sabios, pero no eran más sabios ni tenían en igual sabiduría que la de Salomón. Por eso estos sabios también respetaban a Salomón, porque era más sabio aún. Pero nos damos cuenta de dónde vino la sabiduría de Salomón. Vino de Dios, vino de lo alto, vino del cielo. Y él la pidió. Por eso en Santiago nosotros encontramos que si nosotros necesitamos sabiduría, dice, pídasela a Dios. O sea, nosotros no podemos decir que no podemos adquirir conocimiento, ¿verdad? Mire, en Santiago 1:5 dice, si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada, ¿verdad? Salomón la pidió, nosotros también tenemos que pedirla, pero como no la pedimos, no la obtenemos. ¿O cómo la pedimos? Si la palabra de Dios dice que si nosotros pedimos sabiduría, Dios nos la dará, según dice, según pídala a Dios, quien la da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. Dios nos las da generosamente. El problema es que muchas veces nosotros no queremos conocer a Dios. Como estábamos hablando anoche en el grupo pequeño, dijimos, nosotros queremos que venga el mundo, que venga Jesús al mundo a rescatarnos, pero no queremos que se acabe el mundo. Queremos que el mundo siga porque nos gusta el mundo. Estamos contentos en el mundo, aunque decimos, ay, sí, ya viene el Señor y quiero que ya venga. Ya, Señor, ven pronto. Pero al mismo tiempo decimos, no, pero no en mi tiempo. Porque me gusta disfrutar el mundo, soy feliz como vivo hoy en día. O sea, queremos, dice, no pedimos la sabiduría para no vivir bajo los principios de Dios. Esa es la razón. Porque si pedimos sabiduría y Dios nos las da, entonces viviremos bajo los principios de Dios y este mundo no nos va a gustar, este mundo no nos va a agradar, aborreceremos al mundo y sus acciones o sus prácticas o sus pecados, y entonces es lo que nos da miedo. Por eso no pedimos sabiduría muchas veces, porque al pedir sabiduría y conocer las cosas de Dios o lo que Él quiere que hagamos, entonces nos alejaríamos de este mundo, pero queremos estar arraigados en este mundo. Dice también la educación en la iglesia primitiva, ¿verdad? La educación en la iglesia, dice, primitiva. Dice que uno de los principios
dice, notables de la educación en la escritura surge cuando Jesús, el gran maestro, se prepara para dejar a sus alumnos o discípulos. O sea, cuando Jesús ya los educó por el ministerio, ¿verdad? De más de 3 años, que los educó a los apóstoles, dice, ya está preparándose para irse, pero les da una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Ustedes no estarán solos, no los dejaré solos. Les conviene que me vaya, dice, para mandar el consolador, porque si no me voy, el consolador no vendría. Dice entonces, si yo me voy, lo voy a enviar y Él los va a enseñar, los va a instruir en la verdad. O sea, Él les va a guiar a toda la verdad porque Él es la verdad. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros también no queremos, por así decirlo, el Espíritu Santo? Decimos, Señor, que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, pero al mismo tiempo decimos, no, que no more, porque si mora, tengo que aborrecer el pecado y ay, qué tan bonito y bueno es el pecado. Cómo me gusta embarrarme en el pecado. No, entonces, porque si el Espíritu entra en nuestros corazones y en nuestra mente, vamos a aborrecer el pecado, repito, las prácticas del mundo, porque el Espíritu es la verdad. Y el Espíritu da vida, dice la Escritura, el Espíritu santifica, ¿verdad? La persona. Entonces, te alejas del mundo, no practicas lo que el mundo practica y vives una vida, una experiencia íntima con Dios a través del Espíritu Santo, no por tus medios, no por tus fuerzas, no por tus propio conocimiento, sino porque el Espíritu está en ti, el Espíritu de verdad. Y por eso dijo Jesús, yo lo voy a enviar, Él los guiará a toda verdad. O sea, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, dice la palabra, nos va a guiar por toda verdad o por la verdad. Caminaremos un camino que como humanos no podríamos caminar, pero a través del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, lo podemos caminar y podemos llegar a la patria celestial de la mejor manera, ¿verdad? Dice, ¿cuán profundo es este estudio? ¿Y cuánto acceso al aprendizaje habrá para quienes sean guiados por el Espíritu? El capítulo concluye con una cita del profeta Isaías, quien enseñó al Espíritu de Jehová y lo aconsejó enseñándole. Dice el profeta que hablaba a la gente común de su época, diría que nadie puede hacer eso, pero Pablo corrigió esa percepción al concluir, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo tenemos nosotros la mente de Cristo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos? Dice que nosotros podemos hacer lo que Cristo hizo según nuestra humanidad. Pero ¿cómo? Por el medio del poder del Espíritu Santo. Es como nosotros nos da la misma mente que tuvo Cristo en la tierra a través de la conexión que tenía con el Padre por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros podemos adquirir también hoy en día, la misma conexión con el Padre para poder vivir una vida perfecta a través del Espíritu Santo, así como Cristo la vivió. Así como Cristo la vivió, nosotros podemos vivirla también porque nuestro Señor Jesús, nuestro gran Maestro, nos enseñó cómo hacerlo y no nos dejó solos. Nos envió el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir esa experiencia y a poder salir victoriosos sobre el pecado. Pero por eso les digo, muchas veces decimos, Señor, te pido que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, pero al mismo tiempo decimos, no, que no lo haga porque a mí me gusta el mundo, a mí me gusta como soy, a mí me gusta embarrarme en el cochinero, a mí me gusta hacer mi voluntad. Y si el Espíritu mora en mi corazón, ya no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo que Dios quiera que haga y no mis principios. Recuerden el apóstol Pablo, que por eso decía, yo lucho, dice, contra mi propio cuerpo, porque una ley, la de la carne,
quiere que yo me regrese al mundo. Pero otra ley, dice la espiritual, me guía a lo que Dios quiere que yo haga. Por eso él dice, es una lucha constante. El mundo te atrae para acá, pero las cosas espirituales te van para allá. Y por eso él dice, las cosas de la carne traen muerte, pero las del espíritu traen vida, vivifica. Entonces, quiera Dios que nosotros podamos elegir bien, podamos pedir el Espíritu Santo, podamos recibir una educación diariamente a través de estudiando la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, para que podamos juntos aprender a hacer la voluntad de Dios y así de esa manera reflejar la imagen de Dios en nosotros, la que se ha perdido en el hombre. Que cuando las personas nos vean, no nos miren a nosotros, miren a nuestro Señor a través de nosotros, que seamos solamente como unos canales o como unos instrumentos de Dios para que Él pueda comunicarse con las demás personas. El repaso de la lección, como les digo siempre, es un repaso, ¿verdad? Es un repaso de lo que nosotros estudiamos en la semana, ¿verdad? Y es solamente lo que hacemos es un resumen, ¿verdad? Por eso recuerden, educación y redención. Lo que nosotros vimos en esta semana. La semana que viene será la iglesia y la educación. Les recuerdo, estas lecciones te están hablando mucho de la educación. La iglesia y la educación. Quiera Dios que podamos buscarlo a Él, a nuestro Señor, en oración, en estudio de la palabra y que en acciones de nuestras, lo que hagamos nosotros. Que el Señor los bendiga y que nos ayude principalmente a depender de Dios y no de nosotros mismos o de ningún ser humano. Que el Señor los bendiga.